EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Buenas tardes con todas y con todos. Una vez más venimos a la clase número 3 de tratamiento psicológico para el trastorno obsesivo compulsivo. No olvidándonos que este curso es totalmente gratuito gracias a Education Business Group, que es una educación totalmente de Estados Unidos, que ofrece cursos de capacitación a profesionales, estudiantes. Se trata de una plataforma de e-learning, aprendizaje electrónico, que llegó a Latinoamérica, ¿sí? Este curso es totalmente gratuito. Sin embargo, si las personas que están participando desean obtener algún certificado, este les llega 72 horas después de haber hecho el curso. Este curso, les repito, es totalmente gratuito, pero la emisión del certificado tiene un costo, ¿sí? Como ustedes saben, es una emisión digital. En este curso vamos hoy a ver la clase número 3, que es el diagnóstico sobre el TOC. Pero no sin antes hacer, como les decía, el aprendizaje significativo, que no es otra cosa más que anclar el conocimiento nuevo al conocimiento anterior. En esta clase vamos a recordar un poquito lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, por sus siglas TOC, ¿sí? Por sus siglas TOC. El TOC tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales denominado obsesiones, que logran hacer que la persona tenga comportamientos repetitivos, o sea, compulsiones. Ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, que las obsesiones son ideas intrusas y las compulsiones son comportamientos de cómo quitar estas obsesiones, ¿sí? El TOC suele centrarse en determinados temas. Siempre hemos hablado que el tema principal de las obsesiones es el miedo. En la clase anterior, nosotros habíamos visto también síntomas y causas del TOC. Habíamos estudiado las causas biológicas, genéticas y en el entorno. También habíamos visto los factores de riesgo que tiene el TOC. Entre los factores del riesgo encontrábamos los antecedentes familiares, acontecimientos estresantes y otros trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Además de eso, habíamos visto nosotros problemas
cómo se complica las personas que tienen TOC en su vida. Entre los problemas que tienen eran las malas relaciones que obtienen las personas con este trastorno mental. Otras complicaciones son los problemas de salud, en especial los problemas como la dermatitis, por el demasiado lavado de manos, que llegan las personas hasta hacer sus manos especie de llagas, ¿sí? Otra complicación también es que todo este problema le ocasiona la mala calidad de vida, porque no pueden tener adaptación a sus actividades normales. Con todos estos antecedentes vamos a ver el diagnóstico, cómo se diagnostica. Si nosotros ya tenemos claro la conceptualización del TOC, ya tenemos claro las causas, ya tenemos claro los síntomas, ya tenemos claro los factores de riesgo y sobre todo las complicaciones, es importante llegar al punto del diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. El primer paso es hablar con un profesional de la salud mental sobre los síntomas, el cual debe hacer un examen y realizarle varias preguntas relacionadas al tema, asegurándose de descartar que sea un problema físico el que esté causando los síntomas, o a veces el trastorno obsesivo compulsivo puede ser difícil de diagnosticar. Sus síntomas son parecidos a otras afecciones mentales como los trastornos de ansiedad. También es posible tener TOC y otro trastorno mental al mismo tiempo. Ya lo habíamos visto que una parte del diagnóstico en la clase 1, si mal no recuerdo, habíamos visto la diferencia del TOC, o sea, del trastorno obsesivo compulsivo, y la diferencia del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Era necesario que yo les haga esta aclaración para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo? En exploración física, análisis de laboratorio, CIES y el DSM-5. Y el test aproximado, que es la herramienta más fácil del psicólogo. En la exploración física, nosotros encontramos, en la exploración física es verle las manos. ¿Recuerda que nosotros hablábamos que el primer síntoma en una persona que sufre TOC son sus manos, ¿sí? Sus manos que están muy agrietadas, sus manos lastimadas. Entonces, con simple hecho de verle las manos, ya podemos tener una pequeña sospecha de que la persona sufre de TOC o tiene ese trastorno mental. También vemos en el análisis de laboratorio si la persona no tiene, como mencionábamos en las clases anteriores, no tiene alguna adicción, no padece alguna enfermedad que pueda complicarle también este caso, como por ejemplo, algo que puede provocar que se esté cuidando mucho, la psoriasis. En la evaluación psicológica nosotros vamos a ver sus pensamientos, su comportamiento, o sea, sus compulsiones. En los criterios de diagnóstico, como ya lo había mencionado, nosotros vemos lo que es la CIE-10 y el DSM-4, el DSM-5. ¿Sí? Entonces, con todas estas herramientas, nosotros vamos a tratar de llegar de una forma más rápida y segura a lo que es el diagnóstico de una persona que tiene TOC. ¿Sí? También en la exploración, en análisis de laboratorio, puede incluir pedir el psicólogo un hemograma completo, un control de la función tiroide y la detención, como les mencionaba, de uso de alcohol y drogas. En los criterios de diagnóstico, nosotros llamábamos siempre, yo les mencionaba en las clases anteriores también, lo que es el CIE-10 y el DSM-5. Estos dos herramientas o estos dos manuales nos van a ayudar muchísimo a nosotros a ver cómo las personas tienen TOC. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar en la CIE-10, como les mencionaba,
la letra F, el número del 40 al 48, ustedes van a encontrar trastornos neuróticos secundarios o situaciones estresantes somatomorfos, ¿sí? Entonces, si buscamos en el F41, F42, F42.1, F42.0 hasta el F42.9, pero específicamente nosotros en la CIE 10 encontramos en el F42, que es trastorno obsesivo compulsivo. Una vez que nosotros veamos todas estas características, nos vamos a encontrar y nos vamos a respaldar para hacer un diagnóstico de F42, CIE 10, trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, en lo que es el manual de diagnóstico, el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que es la última edición, por sus siglas en inglés, ¿sí? De la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ahí lo encontramos, sin embargo, trastorno obsesivo-compulsivo y otras relaciones. Justamente lo encontramos en el F42, pero 303.3, que está acompañado con otros trastornos, como trastornos de acumulación, como trastornos de exploración, trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados no específicos. Nuevamente lo encontramos en el F42, ¿sí? Pero esto es del DSM-5 y que este es justamente el DSM-5, es más manejado por los psiquiatras y también por los psicólogos, pero más los psicólogos lo manejamos con el CIE 10. Con todas estas herramientas nos vamos a realizar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva nos encontramos con un test aproximado que nos va a dar las herramientas. ¿Y cómo vamos a valorar este test? Este test tiene 30 preguntas. En las 30 preguntas, ustedes van a ir colocando la respuesta, ¿sí? Es un test aproximado que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Claro que también hay otras herramientas que podemos utilizarlas, como por ejemplo, en los adultos mayores, la escala de Hamilton de ansiedad y la escala de Hamilton de depresión. Eso también nos pueden ayudar en los adultos mayores. También podemos utilizar el test de Raven, que nos ayuda con las inteligencias, ¿sí? Entonces, con eso podemos ver el CI en los adultos mayores. Ahora nos vamos nosotros a ver específicamente lo que es el test, cómo lo tomamos y su valoración. Que esto nos va a ayudar muchísimo en el momento en que nosotros hagamos un diagnóstico para las personas que tienen test. Esto lo pueden utilizar estudiantes, lo pueden utilizar profesionales, lo pueden utilizar incluso personas que vivan con familiares que ustedes sospechen que tienen TOC. Específicamente, por esto, Education Business Group vio la necesidad de hacer este curso para poder llenar las expectativas de las personas que estamos viviendo este proceso que es la pandemia. En la clase siguiente nosotros vamos a ver cómo la pandemia ha afectado a las personas en obsesiones sobre cómo cuidarnos. Vamos a recibir mucha información sobre lo que es la pandemia, sobre cómo nos ha afectado, cómo cuidarnos y sobre todo cómo cuidar a una persona que tiene TOC, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es en este momento el test. El test tiene 30 preguntas. Vamos a ver cómo lo aplicamos a las personas y de pronto cómo nos aplicamos a nosotros mismos, porque a veces padecemos de algo, no lo queremos aceptar o desconocemos. Entonces es importante cada clase que nosotros asistamos para poder tener conocimientos y afianzar más nuestro trabajo diario dentro de una consulta. La primera pregunta dice, evito utilizar teléfonos públicos por la posibilidad de contaminación, ya que están muy sucios. Ustedes verán si señala justamente una flecha, sí o no. Entonces, ustedes van señalando ahí.
Dice, con frecuencia me asaltan pensamientos sucios y me resulta difícil expulsarlos. Entonces ahí la persona sabrá qué contesta. Pero al momento de hacer este test, se sugiere que la persona que lo esté realizando no interfiera en la persona que está siendo valorada. Deje libre, le entrega la hoja y usted le dice que le responda con toda la sinceridad del caso, que no tenga miedo porque no es nada malo. Si usted cree conveniente, puede darle el diagnóstico. Si usted cree conveniente, puede consultarlo con un profesional. Y si usted que está recibiendo estas clases es profesional, puede realizar un tratamiento, que en la última clase daremos las herramientas específicas para tratar este caso. Entonces nos quedamos en la siguiente pregunta que dice, ¿la honestidad me preocupa más que a la mayoría de las personas? O sea, si él se preocupa por ser más honesto que otras personas. Me retraso con frecuencia porque no consigo arreglar todas mis cosas a tiempo. Ya lo habíamos visto, que las personas con obsesiones compulsivas son aquellas personas que siempre están buscando mantener todo ordenado. Siempre les he estado recalcando en lo mismo. ¿Qué son las obsesiones? ¿Qué son las compulsiones? Que las obsesiones son ideas intrusas y las compulsiones son comportamientos que trata de reemplazar estas ideas para quitarlas. No siempre las ideas intrusas tienen relación con la compulsión. A veces, si tienen miedo a contaminarse, proceden a lavarse las manos. Si tienen miedo a hacer algo malo, proceden a castigarse ellos mismos, como les explicaba, cruzan los dedos, rezar. Entonces ahí casi no hay mucha relación. A eso es lo que yo siempre hago hincapié, lo que es una compulsión y lo que es una obsesión. Entonces, cuando se repite todo esto y viene acompañado por miedo, es automáticamente tenemos una leve sospecha que es un trastorno obsesivo, compulsivo, todo. Ahora la siguiente pregunta dice, cuando toco un animal, me preocupa más de lo normal la posibilidad de contaminación. Con frecuencia tengo que comprobar cosas, como por ejemplo, la llave del gas, grifos, puertas, entre otros, varias veces. Es una conducta repetitiva que se sale fuera de lo normal. Tengo una conciencia muy estricta. Casi todos los días me molestan ideas desagradables que me vienen al pensamiento sin yo querer. Ya habíamos hablado de estas ideas intrusas. Me preocupo demasiado si tropiezo accidentalmente con otra persona. Estos son personas que a veces se llenan de pensamientos, de ritos, de mitos y les lleva a una obsesión. Dice, por lo general, las cosas sencillas que debo hacer todos los días me plantean serias dudas. Mi padre, ni mi madre fueron muy estrictos conmigo en mi niñez. Tiendo a retrasarme en mi trabajo porque repito las cosas una y otra vez. Ustedes, las personas que ya ejercen la profesión, sobre todo los psicoterapeutas, los psicólogos, sabemos que un test se repite una pregunta y otra pregunta para relacionarlas. En este caso tenemos unos ítems que tienen relación con otros ítems. ¿Por qué razón se hace esto en los test? Para comprobar si nos están diciendo la verdad. Por eso es necesario que se repita un ítem y tenga relación con otro ítem. ¿Sí? Entonces dice, tiendo a retrasarme en mi trabajo porque repito las cosas una y otra vez. Y este ítem tiene relación con el cuarto, me retraso con frecuencia porque no consigo arreglar todas mis cosas a tiempo. ¿Sí ven? Entonces es necesario que en todo test, para que tenga validez, tiene que tener relación un ítem con otro ítem y así comprobamos si lo que nos están diciendo es verdad.
¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. Ustedes, mientras yo leo las preguntas, ustedes en su casa o donde estén recibiendo el curso, perdón, ustedes harán la comprobación y se darán cuenta que tiene relación, porque si ustedes me van a preguntar, no, esta pregunta ya está acá arriba y esta pregunta otra vez se está repitiendo, entonces es algo que debe de hacerse. Ya, ahora vamos a ver el siguiente ítem, dice, utilizo una cantidad de jabón moderada que no sobrepasa la medida. Algunos números traen muy mala suerte. Entonces, este es un ítem de un mito que la persona lo puede repetir. Entonces, cada uno de los ítems tiene relación con las preguntas, ¿sí? Para comprobar si nos están diciendo la verdad o no nos están diciendo, o están diciendo la mentira. Ustedes tienen que ser muy, muy perceptivos y muy de hacer este ítem, o sea, perdón, de este test, saberlo valorar bien. Por eso le estoy dando estas indicaciones. Dice, no compruebo las direcciones de las cartas, no compruebo las direcciones de las cartas una y otra vez antes de enviarla. Verá que este ítem dice, no compruebo, no dice compruebo las direcciones, dice no compruebo. Entonces, esta pregunta, ¿a qué me lleva? A saber que la persona que está realizando este test tiene un coeficiente intelectual medio, diríamos, que está súper entendido y tiene sus facultades mentales bien, porque hay que saber leer e interpretar las preguntas. En el momento en que estén dando este test, la persona se esté valorando, a ustedes como terapeutas sí pueden decir, si tiene alguna duda en la pregunta, dígame que yo le puedo orientar tranquilamente. ¿Sí? Hasta ahí está muy bien. Dice, no me lleva mucho tiempo vestirme por las mañanas. Mira lo que dice la pregunta. No me lleva, no dice, me lleva mucho tiempo vestirme por las mañanas. Dice, uno de mis principales problemas consiste en que presto una atención excesiva a los detalles. Aquí ya estamos hablando de que dice uno de los principales problemas. ¿Sí? Consiste en que presto una atención excesiva, o sea, una atención, ¿sí? Fuera de lo normal. Dice, claro que es bueno que cuando nosotros se nos estén dirigiendo en una conversación es a prestar atención, porque nosotros en especial los psicólogos y los terapeutas sabemos que la técnica de la escucha activa y la comunicación asertiva es una de las mejores técnicas para poder captar, entender, comprender el problema que la persona lleva a nuestra consulta. Entonces, aquí dice, claro, que por eso les menciono que es necesario aplicar. Incluso en este test también es bueno, importantísimo, aplicar la técnica que dice, o sea, la técnica que ustedes, los que estudian psicología, los que ejercen la profesión, los que hacen psicoterapia a diario, la técnica de la escucha activa y la comunicación asertiva es lo que más nosotros hacemos a diario en nuestra profesión. Entonces, dice, me lleva mucho tiempo. Puedo utilizar el ITIN 19, dice, puedo utilizar lavabos limpios sin dudar un momento. ¿Sí? Aquí, o por ejemplo, las personas que ya tienen un trastorno o empiezan con un trastorno, no utilizan el lavabo, siempre están observando, siempre están mirando, siempre están a la defensiva prácticamente de si el lavabo está bien o el lavabo está mal. ¿Sí? Entonces, esos son, siempre ustedes tengan presente que para que pueda llegar a ser un trastorno obsesivo compulsivo, el miedo viene acompañado de la obsesión. Aquí dice el ítem 19, nos quedamos, ¿sí? El ítem 20 dice, mi principal problema consiste en la comprobación repetitiva. Esto ya ni para qué. Si marcan un sí, es porque se supone que ya, no es que se supone, sino que ya tenemos un TOC. ¿Sí? Dice, no me preocupa excesivamente los gérmenes y las enfermedades. Aquí vemos que se responde un no
es porque no hay problema. Pero sigamos más adelante viendo cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces, dice el ítem 22. No tiendo a comprobar las cosas más de una vez, ¿sí? Entonces, que no, aquí no hay problema. La siguiente, el ítem 23, dice, no me sujeto a una rutina muy estricta cuando hago cosas corrientes. Ya nosotros habíamos hablado mucho, estas preguntas, ustedes que asistieron a la clase 1, a la clase 2, ya las tienen demasiado claritas. Ustedes, porque ya hemos estudiado nosotros lo que es el TOC, todo lo que es las características, y aquí estamos ya para hacer un diagnóstico de lo que es el TOC. Aquí dice otra, no, verá usted, póngale en el test a las preguntas que hay que saber leer para poder responder, hay que saber interpretar para poder responder. Toda pregunta que nos hace no es si estamos seguros de lo que vamos a contestar, sí, pero en unas preguntas escritas es bueno leer y releer, no porque tengo TOC, porque van a decir, no, si se está repitiendo está repitiendo la conducta, la compulsión, sí, pero aquí yo digo, con que yo lea una o dos veces la pregunta para poderla interpretar es una conducta normal, pero si yo la leo ya 10 veces, 15 veces y aún respondo y no estoy segura de lo que estoy respondiendo, entonces ahí sí yo ya puedo hablar de un trastorno. Nos quedamos en el ítem 23. En el ítem 24, no noto sucia mis manos después de tocar dinero. En el ítem 25, cuando estoy cumpliendo un trabajo rutinario, normalmente no recuento las fases del proceso. Son preguntas ya muy familiares para todos los que estamos participando de este curso. No olvidemos que este curso es totalmente gratuito. Cuando estoy cumpliendo un trabajo rutinario, normalmente no recuento las fases del proceso. No utilizo masivamente los antisépticos. Entonces, aquí ya estamos viendo, dice, no utilizo, ¿sí? Masivamente los antisépticos. En este caso sería el alcohol, el gel antibacterial, el uso de la mascarilla, ¿sí? Que a veces también nos produce las virusitas así, un poquito como de alergia. ¿Sí? Entonces, cuando estamos así por el uso de la mascarilla, nos produce, pero estamos siempre limpiando, ¿no? Entonces es normal. En la clase del día de mañana veremos un poquito más adelante, un poquito más a profundidad, que nos va a completar más el conocimiento y todo lo que estamos aprendiendo hoy será un aprendizaje significativo que nos servirá para nosotros, para nuestros familiares, para el entorno y sobre todo para quienes ejercemos la profesión. Dice el ítem 28, invierto mucho tiempo todos los días en comprobar cosas una y otra vez. ¿Sí? Aquí está una pregunta muy importante. Dice, invierto mucho tiempo todos los días en comprobar cosas una y otra vez. El ítem 29 dice, doblar y colgar mi ropa por la noche no me exige mucho esfuerzo. Y tenemos aquí el ítem 30 que dice, a pesar de que ponga toda mi atención en hacer algo, suelo tener la sensación de que no está del todo correcto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, hay atención. Si no me equivoco, parece que hay un ítem que también tiene relación con esta pregunta. ¿Sí? Para ver si algunos... Déjenme ver un ítem. ¿Se acuerda que hablábamos de la atención? Retraso.
meeting, por aquí estaba, no recuerdo. Aquí está, dice, uno de los principales problemas consiste en que presto una atención excesiva a los detalles, ¿sí? Aquí está, a pesar de que ponga toda mi atención en hacer algo, suelo tener la sensación de que no está del todo correcto. Entonces, aquí nosotros vemos las preguntas que o sea, si aplicamos este test, que es una de las herramientas que nos sirve para hacer un diagnóstico psicológico, entonces vemos, porque les mencioné anteriormente que en las personas, en los adultos mayores, podemos utilizar este test, en los niños también, pero a diferencia que para la ansiedad y la depresión podemos utilizar la escala de Hamilton, tanto de ansiedad como depresión. Parece que hasta ahí. Entonces, ahora que ya hemos aplicado este test, ¿sí?, de forma analítica a ustedes, porque antes de aplicar un test, el psicólogo, el terapeuta o la persona que lo quiera aplicar, debemos de estar conscientes, leerlo y saberlo manejar. Eso es lo importante, una herramienta o una batería que nosotros apliquemos para hacer un diagnóstico, para comprobar un trastorno mental, debemos asegurarnos en qué base estamos, en qué numeral, en qué letra del abecedario y sobre todo ver si existe en el CIE-10 y en el DSM-5, que son los dos manuales de los trastornos mentales que nos ayudan a nosotros a diagnosticar la enfermedad mental. Entonces, una vez que nosotros hemos visto, ¿verdad?, que hemos visto esto, nosotros podemos llegar a la comprobación, a la valoración de lo que es el test. De acuerdo a las preguntas que se han hecho aquí, usted va a sumar los valores. Me va a preguntar cómo sumo los valores, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva los valores que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver. Valoración de esta herramienta. En la valoración tenemos que si la persona hemos sumado del sí y del no, porque como ustedes veían, el test tenía dos filas, ¿sí? En la una es del sí y en la otra es del no, que iba rayando. Ahora vamos a ver si tiene 15 puntos o más, 15 puntos señalados o más. ¿Tiene usted una tendencia considerable a las ideas obsesivas o a las conclusiones? Procure construirse un programa de autoobservación que lo lleva a un mejor autocontrol de sus pensamientos y de sus impulsos. Si no lo logra y esto le causa sufrimiento, considere la posibilidad de un asesoramiento por parte de un psicólogo. O sea, si la persona sacó 15 preguntas, ¿sí?, o más, ya hay una sospecha de que tiene TOC, que debe de buscar un profesional lo más pronto posible en lo que es la salud mental para poder recibir terapia en sesiones que le ayuden a superar, a mantener, porque como hemos recordado, el TOC definitivamente no tiene cura. Pero sí, el tratamiento farmacológico y el tratamiento, el tratamiento de psicoterapia va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de la persona que sufre el TOC. Si tiene menos de 14 puntos, está usted dentro de la normalidad. No posee una personalidad obsesiva compulsiva, pues no se preocupa en exceso por el perfeccionismo o en sus tareas cotidianas, ni le asaltan constantemente pensamientos indeseables a la mente. Nosotros siempre recordábamos que las ideas son intrusas. Las ideas vienen a nuestra mente y a nosotros así no son invitadas por nosotros. No es que nosotros estamos trayendo esto, no, ellas vienen, nos asaltan, se meten y si le damos lugar, ellas se convierten en acciones repetitivas y repetitivas, sino que nos logran hacer, las personas que estamos un poquito más conscientes, nos logran hacer compulsiones para quitarlos. Pero eso solamente será momentáneo, porque no, definitivamente
toda persona que sufre un trastorno mental debe acudir tanto a un psicólogo como a un psiquiatra, a profesionales en la salud mental que le ayuden a superar, mantener o definitivamente quitar de la mente este trastorno que les perturba su calidad de vida. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Sí? Diagnóstico, el primer paso. Ya, entonces, aquí como nosotros hemos visto, ya la valoración del test. Ahora vamos a ver un poco sobre el resultado, ¿sí? Hay algunas personas que tienden a preocuparse demasiado por los problemas de cada día y dar vueltas y vueltas a situaciones convencionales o situaciones que nos perturban nuestra mente, ¿sí? O a veces estas ideas intrusas que nos asaltan nuestra mente vienen por imágenes sin poder controlar y parar en un momento determinado. Este torbellino de representaciones, además que esto ocasiona que llegue un momento en que su estado de ánimo se ve afectado negativamente por ello y posteriormente su conducta también. Siempre decimos que las obsesiones, cuando ya están un poco más fijadas en la mente, sí, llevan a ser compulsiones. Ya les digo, siempre tendrán en mí que les repita el aprendizaje para que ustedes puedan fijarlo en su mente y en el momento en que ustedes crean necesario tenerlo ahí y poder hacer uso. Entonces vemos también que hay personas que presentan unas altas tendencias de perfeccionismo y el orden, la limpieza, las garantías a las manías que tratan por la calle, ¿sí? De la amargura a las personas que padecen y que ya que no pueden estar un momento tranquilo. También esto afecta muchísimo a sus relaciones interpersonales. ¿Ya? Hemos visto nosotros, pero lo importante de todo esto es ver los desafíos de la valoración. ¿Cómo podemos desafiar? O sea, ¿cómo podemos valorar? Estar seguros de que esto es realmente lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver aquí cómo hacer un diagnóstico, ¿sí? Esto de aquí es un diagnóstico psicológico, una evaluación psicológica. Recuerden que después de que se ha aplicado una herramienta para comprobar un trastorno mental, nosotros siempre tenemos que hacer una valoración. Pero, ¿qué hacemos la valoración? Como les mencionaba, en los adultos, la exploración en todas sus formas, ¿sí? En todas sus formas. Cuando la persona, bueno, si queremos aquí nosotros, las personas que están en estudio, en proceso de recibir un título, las personas que ya son profesionales y las personas que ejercen la profesión, sabemos que en el momento de la consulta nosotros exploramos su conducta en todas sus formas. Vemos también el lenguaje y la comunicación que tiene la persona. También nosotros vemos aquí, para valorar la ansiedad, ya les mencionaba que se utilizaba la escala de Hamilton y la escala de Hamilton en ansiedad y depresión, pero en adultos, ¿sí? También nosotros vemos aquí el test que pasamos recientemente, es el test de autoevaluativo multifactorial. Con este test es una de las herramientas que estamos utilizando para poder hacer la evaluación o valoración psicológica, que con esto nos da la apertura del diagnóstico. Sin embargo, en los niños, las mismas herramientas no las podemos aplicar. En los niños sí podemos
¿sí? En los niños sí podemos hacer una exploración en todas sus formas. También podemos hacer una prueba de capacidad intelectual cognitiva WISH 4, ¿sí? Ustedes ya, la mayoría de los estudiantes de psicología y los profesionales, y en especial los psicoterapeutas, manejan mucho estas herramientas. También podemos utilizar en los niños para valorar la ansiedad, la escala infantil, ¿sí? Esa también la podemos utilizar, que evalúa indicadores físicos, cognitivos y emocionales. Luego de esto, nosotros ya con estas herramientas que les he mencionado, con este test que es el más fácil de manejar, por su valoración también es fácil de interpretarlo, es el más sencillo, este test autoevaluativo multifactorial que les presenté anteriormente, que con ustedes lo analizamos. Entonces, con esto procedemos a hacer una evaluación psicológica. En la evaluación psicológica, lo primero que hacemos es poner los datos de la persona que le vamos a hacer la evaluación psicológica. Los datos primordiales, como por ejemplo, nombres y apellidos, edad, nombre del padre, nombre de la madre, podemos poner nombre, dirección, alguna enfermedad que padece, bueno, los datos primordiales. En el desarrollo de la valoración se puede poner también, o sea, no es que se puede, perdón, se va definitivamente lo que es el motivo de la consulta. Lo narramos, lo escribimos ahí en esa partecita que dice motivo de la consulta, tal cual nos dice la persona que nos acompaña. Ahí podemos poner cómo llegó vestido la persona, cómo hablaba, cómo se comportaba y cuál era el motivo que solicitaba nuestros servicios profesionales. Otro más dice, se acude a la consulta entonces ahí también viene y usted narra la historia prácticamente del problema. Luego de eso que le ha mencionado toda la historia, usted procede a poner una evaluación. En esta evaluación justamente usted va a poner los instrumentos que utilizó para llegar al diagnóstico. Recordemos que en el diagnóstico siempre se pone presuntivo y usted automáticamente diagnostica a través de las baterías de lo que usted logró, que los test le llevaron al diagnóstico. En este caso, como hemos visto, que este test nos ayuda muchísimo y sobre todo que tiene mucha relación con el CIE-10 y el DSM-5 a un trastorno obsesivo compulsivo. Abajo de eso, nosotros ponemos ya el diagnóstico, lo que es que en el manual DSM-5 o en la CIE-10, en su letra F, número 42, está el trastorno obsesivo compulsivo, lo que todas las características que el paciente lo tiene. Y usted, ¿qué recomienda? Entonces abajo usted le pone recomendaciones y hace las recomendaciones de que el paciente siga un proceso de terapia en unas 5 o 6 sesiones para usted poderle ayudar a superar el trastorno y poder vivir bien. Sabemos nosotros los que ejercemos la profesión que en el momento de dar la evaluación, usted le explica que es necesario hacer terapia. Y en esa explicación usted le dice que va a recibir terapia en 5 o 6 sesiones y que sus sesiones van a realizar las siguientes actividades y que usted va a manejar, en este caso para el TOC, como nosotros conocemos, usted va a manejar lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la más aproximada para poder manejar el TOC. Eso lo veremos en la clase número 5, el último día. Por cierto que es la clase más interesante.
porque así como yo le he presentado las herramientas, una de las herramientas, pero también le estoy explicando que usted puede utilizar otras herramientas que por motivo de tiempo no las podemos utilizar, pero sí le aconsejo que usted utilice en adultos escala de Hamilton, de ansiedad y de depresión, ¿sí? Y sobre todo este test de valorativo multifactorial. En los niños también puede utilizar este test, pero también puede utilizar usted el test de WIS, el cuarto. Puede utilizar también escala de ansiedad infantil, ¿sí? Y con esto usted tiene mucha ayuda para hacer una valoración psicológica del TOC. Y puede recomendarle, mañana veremos algunas complicaciones que se nos han presentado durante este proceso de pandemia. No olvidando que contestar las lecciones que en el proceso de esta clase prácticamente les he dado la respuesta. En la ayuda bibliográfica que usted encuentre en la plataforma, también va a encontrar usted contenido que lo puede ayudar a contestar su evaluación. Porque si usted tiene el 50% de las evaluaciones contestadas muy bien, entonces usted tendrá aprobado este curso y será merecedor al certificado que será emitido después de las 72 horas vía online y usted podrá utilizarlo como currículum, ¿sí? Para su formación profesional. Con esto no me queda más que invitarlos el día de mañana, asimismo a la misma hora de mi querido país Ecuador, 18 horas, y como ustedes verán, siempre trato de hacer las clases lo más comprensible. Ahora voy a responder unas preguntas que tengo aquí, por cierto, muchas preguntas. Agradeciéndoles una vez más este encuentro y cualquier duda, ustedes pueden preguntarla, que con gusto le responderé. Siempre que ustedes vayan a hacerme una pregunta aquí para despejar dudas, les pido por favor que me pongan de qué país ustedes están recibiendo este curso para yo poder saber cuántos países nos hemos conectado, y una vez más me llena de satisfacción que varios países son los que tienen mucha credibilidad en esta empresa de recibir conocimientos que ayudan a fortalecer su profesión, ¿sí? Y también su formación. Aquí me dice, me saluda Micaela desde Perú. Muy bien, Micaela, buenas noches. Te agradecemos mucho que tú hayas confiado en Education Business Group para recibir una formación profesional. Sí, tú me preguntas que si una persona, si una persona ha sufrido tocamientos indebidos en la infancia, ¿puede desarrollar TOC? Puede, Micaela, pero siempre y cuando esto de aquí más bien puedo irme por otra situación, puede tener en su adolescencia otro tipo de trastornos en la parte sexual. Me dice, sí, aquí me dice Paulina Tuapanta, ella está en Ecuador. Paulina, muchas gracias de parte de Education Business Group. Te agradecemos mucho que tengas tu confianza en informarte en esta empresa, ¿sí? Y tú me estás preguntando qué con el nombre del test. El nombre que le di del test es el test multifactorial, ¿sí? De autoevaluativo. Es una herramienta muy facilita que te ayuda muchísimo a poder diagnosticar el TOC. Aquí me dicen, ya, muy bien, me dice Mari Carmen, no sé de dónde me escribes, pero me dice que algunos indicadores están en negativo. ¿Cuál es la finalidad? No me quedó claro. Mari Carmen, yo sí expliqué y dije que la finalidad era de saber que la persona que está recibiendo este test, que se la está evaluando, esté comprendiendo y tenga un ítem, tiene relación con el otro ítem, para ver si nos está diciendo la verdad, si está entendiendo. ¿Sí, Mari Carmen? Ya, me dice aquí, ya, me dice Elena.
En conclusión, este test entonces se puede pasar a los niños con sospecha de TOC. Sí, me dice Elena, no sé de dónde me escribes, pero también de parte de Education Business Group, te damos las gracias por tener confianza en la empresa de Educarte. No, Tatiana Cusquillo, muchas gracias, Tatiana, por estar presente y hacer una pregunta. El test es una herramienta, no es una terapia. Verás, una terapia más adelante, en la última clase la vamos a ver, qué terapias son las más recomendables para poder tratar el test. El fin y el objetivo de este curso, siempre lo menciono, es de que ustedes tengan bien clarito las definiciones, las características del TOC, tengan bien clarito por qué se origina un TOC, cuáles son sus causas, tengan bien clarito cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Tengan eso clarito, ¿ya? Entonces me dice acá, otra pregunta me dice... Ya me dice Andrea Sarmiento, ¿por qué se coloca en el DX, bueno, en el informe valorativo presuntivo si los resultados del test califican con la puntuación necesaria para hacer un TOC? Siempre en un test se pone presuntivo, trastorno del TOC. Siempre en un test se pone eso porque nosotros recordemos a veces que mientras no tratamos bien, llegamos a profundidad, siempre tenemos un presuntivo. Vamos a ver. Ya, me dice Mari Carmen. Mari Carmen, muchas gracias. También te doy por hacerme la pregunta. Mencionaba que en los niños, sí, en los niños y en los adultos. En los niños siempre para hacer una evaluación exploramos en todas sus formas. Entonces, en este caso, en los niños hacemos la prueba de capacidad intelectual cognitiva de WIS 4 y también lo de prueba que es de ansiedad infantil, la escala de ansiedad infantil, ¿sí? Y también el test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil. En los adultos les mencionaba que era el test de Hamilton de ansiedad y depresión, el test de Raven y sobre todo este test multifactorial, ¿sí? Y también el WISE quinto, el 4, perdón, que me olvidaba de mencionarles, que permite la detección de los puntos fuertes o débiles de una persona, que se basa para ayudarnos muchísimo en una valoración. Ya, aquí me dice cómo se corrige el test. ¿Se suman los sí o los no? Perfecto. Yo les iba explicando pregunta a pregunta y ustedes saben ya muy bien a estas alturas del curso las preguntas que tienen relación con el TOC. ¿Sí? En una de las preguntas sabía que si tiene problemas, como por ejemplo con frecuencia, me asaltan pensamientos sucios y me resulta difícil expulsarlos. Entonces, con todos los conocimientos adquiridos en este curso, nosotros ya sabemos cuáles son las características, los síntomas, tanto de las obsesiones como las compulsiones. Entonces, si tú, Nora, me preguntas, entonces aquí paso a paso les he ido repitiendo, siempre para que tengan afianzado el conocimiento, las respuestas, o sea, los síntomas de las compulsiones y los síntomas de las obsesiones. Entonces, si tú lees el test detenidamente, tú te vas a dar cuenta cuáles son las compulsiones y las obsesiones de un TOC, las características específicas, y tú vas a ver cuáles son las que tú sumas. Si te dan más de 14 puntos, 15 puntos, podemos hablar de un TOC, pero si te dan menos de 14 puntos, tú sabes que ya no es un TOC. Eliana, muchas gracias, Eliana. Eres Eliana de Paraguay, muchas gracias. Me alegra mucho que tú me hagas este comentario, me sé que es muy interesante y que se comprende muy bien. Muy agradecida de ti y sobre todo de la confianza que tú prestas a Education Business Group,
que es la que está acertadamente dando este curso gratuito. Ya me dice Lorena. Lorena me saluda de Perú. Lorena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me dice ella que cuando un adolescente presenta el TOC lo va a tener toda su vida, así lleva un tratamiento. Sí, Lorena. Desgraciadamente, hasta donde están los conocimientos y la ciencia, el TOC no tiene cura, pero sí se puede mantener en un 100, diría un 90% estas obsesiones y estas compulsiones, siempre y cuando esté con tratamiento, porque te digo, Lorena, que tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento psicoterapéutico ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pero, en fin, nosotros podemos decir que si tu fe es tan grande y crees en ti misma como profesional, puede tener cura. En psicología nunca está dicho nada. Me dice aquí Mari Carmen, me saluda Mari Carmen desde el Perú. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me dice sobre el test, parece que el test ha sido muy interesante. Al estar en negativo lo hace más difícil para las personas responder. No, Mari Carmen, no. Al estar en negativo, sabemos que las personas tienen uso de sus facultades mentales, que están razonando. Por eso ustedes como terapeuta tienen que decirle que lean bien las preguntas, ¿sí? Que las interpreten y cualquier duda que se las pregunte. Vamos a ver aquí. Me dice Grace. Grace me saluda del Perú. Muy buenas noches, Grace. Sí, me dice que siempre es necesario aplicar un cuestionario o podría diagnosticar con una buena entrevista clínica, puede ser, pero si tú quieres hacer un diagnóstico, quieres hacer una valoración, siempre es necesario utilizar las herramientas y sobre todo diagnosticar con el DSM-5 o el CIE-10, que son dos manuales de la salud mental que te ayudan a tener más clara el trastorno mental que tiene la persona. Me dice aquí... ¿Ya? No, normal. Me dice Beatriz de México. México es un lindo país, me encanta México, me encanta muchísimo. Sobre todo soy muy respetuosa. Hoy no me puse la virgencita, de la virgencita, sí, yo respeto mucho. Me dice ella, ¿qué reactivos puedo incluir para diagnosticar TOC a alguien que tiene pánico a enfermarse? Sí, los mismos. Pues mismo, siempre yo aconsejo, bueno, direcciono a las personas que hacemos psicología a diario la empatía. La empatía con el paciente, la confianza que tú le brindes al paciente es tu herramienta válida. La escucha activa y la comunicación asertiva, tú logras hacer una conexión con el paciente y puedes lograrlo. Mostrarle confianza, mostrarle afecto, seguridad de que tú le vas a ayudar, que vas a poner todo lo que está en tus manos, que no le vas a mentir, que vas a ayudarle a que él mejore su calidad de vida. Entonces tú te estás ganando la confianza de tu paciente o tu cliente y tú vas a tener mucho resultado en tus terapias o psicoterapias o psicoeducación que tú quieras hacer para mejorar la calidad de vida de la persona que está prestando tus servicios. No, Tatiana, nuevamente, Tatiana, me gustaría mucho saber de qué país tú me estás escribiendo. Tatiana, me dices que la evaluación implica analizar los pensamientos, sentimientos o solo los síntomas, todo. Por eso yo le decía que
Ustedes en la entrevista, cuando van a solicitar sus servicios profesionales, es la exploración en todas sus formas, siempre, siempre en toda entrevista, cuando ustedes le vayan a solicitar sus conocimientos, sus servicios profesionales, ustedes tienen que explorar a la persona en todas sus formas, comportamiento, lenguaje, comunicación, movimiento, ¿sí? Tenemos que comprobarlo. Desde ahí viene el análisis. Alguien decía, los psicólogos leen la mente, ¿no? Eso es un mito. Nosotros no leemos la mente, simplemente nos damos cuenta, somos muy observadores, utilizamos mucho esta técnica de la observación en cada paciente y es suficiente, pero siempre para estar seguros de que es un trastorno mental, debemos de utilizar estas herramientas. Yo por lo pronto le he dado la más básica, la más fácil, porque recordemos que este es un cursito de 20 horas que está dando Education Business Group para fortalecer y afianzar sus conocimientos, ¿sí? Alma me saluda. Alma, buenas noches. Aquí estamos, Alma, presente, ¿sí? Me dice Alma, su pregunta es, ¿las personas adultas pueden desarrollar TOC? Alma, te puedo decir que en la adultez lo que se presenta más es la ansiedad, la depresión y se desarrolla más este síntoma, ¿sí? Que es cuanto más los notamos, porque a veces los adultos mayores siempre quedan en la soledad, entonces ellos empiezan a estas ideas a desarrollarse, a hacérseles más frecuentes. Y voy a responder la última pregunta porque como ustedes saben es 1 hora y nos despedimos con el día de mañana. El TOC puede estar relacionado con sí, Gustavo me saluda desde Venezuela. Muchas gracias, Gustavo. Y te respondo, Gustavo, que sí, que el TOC sí puede estar relacionada con otras enfermedades. Bueno, yo de ustedes me despido. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con otro tema muy interesante y no olviden de responder sus preguntitas.